Hola chicos, buenos días. Maestra Andresa, voy a pedirles que abrir los libros en las páginas 28 y 29. Y la materia de hoy son los adverbios de cantidad. Esto en español es muy sencillo, muy fácil de aprender, porque es muy semejante, muy parecido al portugués. Entonces, primero que los adverbios son los mismos, lo que tenemos que hacer son traducirlos al portugués. Y después entendernos cuándo lo vamos a utilizar y les voy a mostrar una excepción que vamos a ver en la página 29. Entonces vamos a trabajar primero esta tabla que aparece aquí, que estoy compartiendo con vosotros en mi pantalla, qué son los adverbios, sus significados y algunos ejemplos de usos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el uso del adverbio apenas. ¿Cuándo utilizamos apenas? ¿Qué significa apenas? Escasamente, algo que es poco, ¿no? Entonces, yo no tengo mucho dinero, tengo apenas 2 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy dando una idea de que es algo que es poca cantidad. Ahí en el ejemplo que pone dice, hace apenas un mes que Ana inició las clases de pintura, pero ya produce bellísimos cuadros. Y yo he dado un otro ejemplo. Yo no tengo mucho dinero, tengo apenas 2 euros, por ejemplo. Después hay aquí el bastante, que utilizamos igual que en portugués. Por ejemplo, ¿qué es bastante? En cantidad suficiente, ¿no? El cuadro es bastante expresivo, seguro que les va a agradar a todos. ¿Sí? Entonces, el uso muy semejante al portugués. Casi. ¿Qué es casi? Si vamos a traducir el casi para el portugués sería quase. Entonces, casi, aproximadamente o un poco menos. La escultura está casi terminada. O sea, no está todavía, pero luego estará casi. Demasiado. ¿Qué sería demasiado en portugués? Demais. Excesivamente. Entonces, ese lienzo es lindo, pero es demasiado caro. Lienzo es lo mismo que tela, ¿sí? A tela do quadro es un lienzo. Entonces, este lienzo es lindo, pero es demasiado caro. Más. Mira que este más en español lleva acento, tilde, como llamamos en español, ¿no? Entonces, en mayor medida, siempre en el sentido comparativo, tienes que pintar más cuadros como este. Entonces, ¿cuál sería un similar en portugués, una traducción? Mais, ¿sí? Mais. En español, este más siempre lleva acento. Menos en menor medida en sentido comparativo, igual que en portugués, esta exposición es menos interesante que la del año pasado. Menos, igual que en portugués. Este mucho y el muy, yo voy a dejar para después porque es un capítulo aparte, ¿sí? Voy a saltar luego para el nada. Nada en ninguna medida. O sea, no me gusta nada esa galería de arte. ¿Tú te gusta algo de esta mesa de comer? No, no me gusta nada, en ninguna medida, de forma alguna. Poco en pequeña medida. Nos quedamos poco tiempo en España, así que no conseguimos ir a todos los museos. Tan, el semejante en español sería, en portugués, perdón, sería tão. Semejante a otra medida. Los cuadros de Dalí son tan lindos como los de Miró. En portugués, si vayamos a hacer la traducción, este tan se convierte en tan. Tanto, igual que en portugués, hasta una medida determinada vista como abundante o excesiva. O sea, les llevó tanto tiempo hacer este monumento, ¿sí? Y totalmente, en su totalidad. El Museo Botero estaba totalmente lleno, en su total capacidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vayamos a trabajar el muy y el mucho, tenemos una distinción entre los dos y esto va a quedar para vernos en la página 29. Mucho es en gran medida con verbos, o sea, hay que estudiar mucho para ingresar en el curso de Bellas Artes. Muy, ¿cuándo vamos a utilizar el muy? En gran medida.
delante de adjetivos y otros adverbios. O sea, son muy lindos los murales de Diego Rivera. En otras palabras, el mucho es algo que yo consigo cuantificar en cantidades. Es algo que yo consigo contar. Por ejemplo, yo tengo mucho dinero y le gano de manera muy fácil. ¿Sí? Yo tengo mucho dinero y le gano de manera muy fácil. O sea, mucho para algo que consigo contar y muy para cualidades, para adjetivos, para adverbios. ¿Sí? Yo pienso que no es algo muy dificultoso de entender, pero voy a intentar a seguir con la explicación así. Entonces, siguiendo aquí en la página 29, podemos ver esta tabla que demuestra el uso del mucho, muchos, mucha o muchas. ¿Qué pasa aquí? Aquí va a demostrar mejor sus usos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el mucho o muchas? ¿Con sustantivos o con verbos? Con sustantivos, en este caso, no es un adverbio, sino un indefinido que concuerda en género y número con el sustantivo. Entonces, a ver, a muchos jóvenes les gusta el arte urbano. Entonces, aquí, antes de un sustantivo, que en el caso jóvenes, y ahí jóvenes, un sustantivo masculino que está en plural, entonces muchos hay que estar de acuerdo con él. Adverbio, modifica el verbo, o sea, tengo que practicar mucho para conseguir mejorar mis técnicas de pintura. ¿Cómo yo modifico el verbo? Cuando yo pongo aquí el mucho, yo modifico el verbo que aparece aquí. Por ejemplo, yo puedo poner, yo tengo que practicar poco para conseguir mejorar. Entonces, cuando yo pongo el adverbio mucho, yo modifico el verbo. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar el muy? Con adjetivos, como aparece ahí, que modifica el adjetivo. Este cuadro me fascinó, es muy bello. Yo podría decir, este cuadro no me fascinó, es poco feo, poco bello, perdón, ¿no? Es demasiado bello. Entonces, cuando yo pongo el muy, yo modifico el adjetivo. Con adverbios. ¿Cuándo yo voy a utilizar con adverbios? Aquí. Ya era muy tarde cuando decidimos ir a la exposición. O sea, tarde, yo estoy poniendo aquí un adverbio de tiempo. Este museo es mucho más o mucho menos bonito que el visitamos la semana pasada. ¿Qué va a pasar? Cuando vamos a utilizar adverbios, algunos adverbios no podemos poner muy, tenemos que utilizar mucho. ¿Cuándo? Mucho antes, mucho después, mucho antes, mucho después, no. Mucho más, mucho menos, mucho poco, mucho poco. Podemos utilizar con muy tarde, muy temprano, aquí. Si vamos a utilizar con antes y después, no podemos utilizar el mucho, tenemos que utilizar el muy. Entonces aquí, muy antes, muy después, muy poco, muy alto. Con adverbios vamos a utilizar el muy. ¿Cuándo vamos a utilizar el mucho? Siempre con sustantivos o con verbos. ¿De acuerdo? Yo pienso que así está claro. Hay ahí algunos ejercicios en vuestro plan para hacer. Hacéis los ejercicios y la próxima semana yo traigo todas las correcciones. ¿De acuerdo? Chicos, cuidaros todos. Os echo mucho de menos. Yo pienso que luego nos vamos a ver. Besos, muchos besos. Hasta luego.